que son sadomasoquistas, ahí es consensuado. Claro. Yo soy el amo, alguien es el siervo, pero hay algo mutuo acuerdo. Que a los demás no les guste, ese es su rollo, pero entre la persona y yo hay un trato y hay un cuidado, ¿no? Y no estamos cometiendo un pecado. A lo mejor frente a una institución religiosa, pues bueno, tal vez, pero ya en la relación de dos, la intimidad, no tendríamos por qué sentirnos mal. El hecho está que hay un mecanismo de control que se llama culpa. Y la culpa es algo que nos van inculcando desde que somos muy pequeños. Y es un mecanismo de control y es bien eficiente, y ya lo decía Foucault, dice, es muy eficiente porque no vas a tener ya ni siquiera que estar alrededor de un sacerdote, de un maestro, de un policía. Una vez que te logramos inculcar la culpa, solita te va a controlar y te va a hacer sentir del nabo, Sí. ¿no? El placer se controla a través de la culpa. Y una vez que ya entró la culpa, es bien, bien, bien complicado quitarla. Entonces, fíjate, lo que hemos visto a lo largo de la discusión. Uno, el placer va a depender mucho de nuestros contextos, Claro. lo mismo que el concepto de placer, ¿no? A veces no nos entregamos al placer porque tenemos miedo de no controlarlo, tenemos miedo de que nos haga ver nuestra parte más animal y la otra cuestión que hemos visto, sí, perdón, No, digo, y también entra dentro de esos factores el pudor. O sea, siento que también venimos de una cultura o de una sociedad que hasta cierto punto hipócritamente es pudorosa, ¿no? O nos genera ese sentido de ser pudorosos, porque al final de cuentas es un discurso muy común actualmente. Antes no se es que hablaban de fíjate, esos temas. bueno, la palabra pudor no sé cómo la entenderíamos el día de hoy, cuando tenemos cantantes o bailarines de reggaetón, cuando tenemos, por ejemplo, actrices que se visten como muy provocativamente y a los compañeros que están en otros países podríamos preguntarle cómo entienden ellos el pudor dentro de sus comunidades, por ejemplo, en Perú, ¿no? Claro. Sí, total. En Brasil, por ejemplo, ¿qué significa En el pudor? Brasil, ¿qué es el pudor? Perdón, te escucho. No, 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 no. No, y en ese sentido, por ejemplo, entre más nos alejemos de lo animal, entre más nos controlemos y entre más culpa experimentemos, hemos entendido que más civilizados y espirituales Somos. somos, porque hemos llegado a entender que tengo tanta culpa, he cometido tantas cosas malas con mi cuerpo que necesito liberarme. Y entre más espiritual más me mortifique, Ujú. más me voy a acercar a Dios, ¿no? No en vano, y si hacen un recuento, por ejemplo, en Semana Santa, en algunas comunidades, ya ves que van pasando y se van dando golpes en la Sí, espalda se van hasta flagelando. hacerse sangrar. Otras imágenes, por ejemplo, Santa Teresa también se mortificaba mucho el cuerpo, ¿no? Hacían ayunos muy severos o se ponían como unas sogas en la cintura muy apretadas para que ese rozar constantemente les hiciera las heridas y el sufrimiento, además de apartarlos de las ganas de tener placer, el sufrimiento les recordara todo el camino espiritual que había por delante y pudieran sostener su castidad, ¿no? Pero también incluso
pues entre más castos hemos llegado a pensar que las puertas del cielo van a estar abiertas para nosotros. Pero también quiero decirles que, bueno, ya lo hemos dicho, los dos extremos se tocan. Claro. Y hay personas, yo he conocido personas, me han tocado en terapia, que por ejemplo no quieren tocarse mucho los genitales porque tienen la noción de que además de que es un poco sucio, de que eso los va a llevar a despertarse y entregarse al placer, ¿no? Claro. Obviamente por eso es un poco complicado a veces trabajar con la culpa, porque cuando te la inculcan tanto, literal comienzas como que todo tu marco de referencia a la vida se va a ver, Cuadrado. pues sí, cuadrado, ¿no? Y se va a ver ahí todo restringido por la culpa de haber sentido placer. Y la verdad es que, por ejemplo, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde estamos viendo la muerte, pues yo no sé si cerca, pero todos los días nos hablan de los muertos, pues yo creo que también al rato que termine esto, y no es que yo tenga voz de profeta, ya lo han dicho otros especialistas, pero al rato que termine esto va a venir una oleada de nacimientos de niños, de niñas. Justo hace poco un amigo me compartió un video y decía que la ventaja de la cuarentena es que van a venir muchos niños, pero van a ser fidedignos, o sea, sí van a ser de las parejas que en verdad te dicen, no va a haber error. Con ese chiste vamos a una canción. ¿Con qué canción quieres mandar? De las que me mandaste. ¿Te parece si vamos con la de Pass This On, de The Knife? Pues vamos con una cancioncita, en un momento volvemos al Faro de la Mente. Estás escuchando el Faro de la Mente. No te despegues. Volvemos. Estás sintonizando ABS Radio.
Está sintonizando ADS Radio. Pues ya estamos de vuelta, señores, ya estamos de vuelta. Le agradecemos a toda la gente que nos está sintonizando. Recuerden, estamos en vivo a través de ADS Radio. Son las 7:13 en la Ciudad de México y les mandamos un cordial saludo. Hemos estado platicando a lo largo del programa acerca de la lujuria y creo tal vez sea momento de entrar con su contraparte. La castidad la hemos estado embarrando, pero no ha sido muy amplio el tema, porque yo creo que desde luego la lujuria pues predomina ante la castidad, es la que manda en este duelo, o al menos en este enfrentamiento es la que sale mayormente triunfante, porque desde luego creo yo el mundo de casto tiene muy poco. Nada. Yo diría, fíjate que por ejemplo es bien interesante la castidad, porque hay ciertas prácticas, a ver, según la historia de la iglesia o la historia de la humanidad, más o menos en el Imperio Romano, justo cuando estaba el cristianismo comenzando, no todas las personas podían llegar a ocupar posiciones religiosas o sacerdotales. Tú podías ser una persona de la nobleza, en Roma podías tener dinero, podías ser un hombre casado y luego podías dedicarte a las labores de la incipiente iglesia. Bueno, en algunos casos se les pedía a estas personas que para formar parte de esa comunidad, además de tener los votos, hicieran el voto de castidad, ¿no? Una vez entonces, tomando los votos y el voto de castidad, podías formar parte de la Iglesia Católica y podías llegar a ser de los sacerdotes, hasta donde tengo entendido, y si no, pues bueno, por favor, corríjanme. Bueno, el asunto aquí es que también la castidad, en un principio, era una forma no nada más de controlar los excesos de lo que se vivía en Roma, porque acuérdate que en Roma se hacían las fiestas, las bacanales, consumían todo, vomitaban todo, tenían sexos todos con todos. Las orgías de antaño. Las orgías. Pero pues también al final del día eso representaba cierto descontrol y cierto no tener un juicio sano, ¿no? Entonces, una forma de controlar esto y de controlar las prácticas paganas era, pues bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues a través de la adopción de ciertas disciplinas, entre ellas, pues bueno, ya, no tener sexo. Por otro lado, bueno, también había, según he leído, por ejemplo, en algunas prácticas orientales, la castidad se usa como una forma de transformar toda esa energía de la libido en un mayor discernimiento. Logras identificar el placer en tu cuerpo, lo logras ver como algo pasajero, pero también, además de verlo, lo logras transformar en mayor claridad mental, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno,